Hola, de vuelta con una integral que la había visto con algunos alumnos y se les hizo muy complicado y tienen toda la razón. A simple vista es algo prácticamente imposible, pero aquí sí se requiere un poco de talento con las identidades trigonométricas. Vamos a ver las recomendaciones que se deben de hacer aquí. Primero que nada, si vemos algo así de una integral, sí, podemos desesperarnos por no saber por qué no sigue el formulario, no cumple con ninguna parte del formulario que todo el mundo conoce de cómo trabajar. Okay. ¿Cuál es la recomendación? ¿No? Cuando veo algo así, lo primero que debo de pensar es en las identidades trigonométricas pitagóricas. ¿Cuáles son esas entidades? La primera dice que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo igual a 1. ¿Y sus despejes? ¿Cuáles son los despejes? Que 1 menos el seno al cuadrado del ángulo es igual al coseno al cuadrado o viceversa. 1 menos el coseno al cuadrado es igual a 0. Muy bien, esa es la primera que debemos de pensar. La otra que dice que 1 más la tangente al cuadrado de un ángulo igual a la secante al cuadrado del mismo ángulo y sus despejes también. La otra dice que 1 más la cotangente al cuadrado de un ángulo igual a la cosecante al cuadrado del mismo ángulo y sus despejes. Pero como tal, yo aquí no veo nada, ¿no? 1 menos tangente al cuadrado, aquí tangente al cuadrado sería igual a secante al cuadrado menos 1 y me queda secante al cuadrado con menos, ya valimos, ¿estamos? Seno al cuadrado, no hay nada que podemos hacer aquí. Entonces, en este caso, si no puedo usar ninguna de estas, ¿qué puedo hacer? ¿No? Es siempre lo que hay que pensar. Mi segundo consejo, entonces lo primero busco identidades claras y sus despejes. Cuando no ven salida con esto, automáticamente conviertan todo lo que es tangente, cotangente, secante, no sé qué, conviértanlo todo en una relación de seno y coseno. Atención, siempre que ven algo así, conviertan todo en seno y coseno. Todo el mundo, digo, no todo el mundo, a veces se nos olvida ya, la tangente de un ángulo siempre sería igual al seno del ángulo entre coseno del mismo ángulo. La cotangente que no necesitamos es el inverso, sería coseno del ángulo entre seno del mismo ángulo. Aquí la que vamos a utilizar va a ser la primera. ¿Estamos? Entonces, recomendación siempre, cuando ya no hay otra salida, voy a convertir todo así, todo lo que hay, lo voy a convertir en algo que tenga que ver con seno y coseno. Y veamos. Entonces, en este momento yo voy a abandonar lo que es la integral, voy a trabajar la parte, el argumento de la integral. Entonces, voy a hacer una línea divisora, chueca como lo están viendo, y voy a escribir el 2 y voy a convertir la tangente en seno de x entre coseno de x. ¿Ok? Aquí vamos a usar propiedades de fracciones, suma y resta de fracciones, multiplicación y división de fracciones. Si tienen algún problema con esto, no voy a completar la frase. ¿Estamos? Mis alumnos saben muy bien cuál es la parte que sigue de mi frase. Muy bien. Entre 1 menos la tangente al cuadrado sería igual el seno, podemos hacerlo de una vez, el cuadrado de x, porque iba a hacerlo entre paréntesis, pero directamente seno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer operaciones de fracciones, ¿no? Aquí está la línea divisora principal, la línea divisora secundaria, me quedaría en la parte de abajo coseno de x, en la parte de arriba el 2 multiplicando al seno de x. ¿Ok? En la parte de abajo igual voy a hacer una línea divisora secundaria, donde voy a usar denominador común, sería el coseno al cuadrado de x. Aquí suponemos que tenemos 1, no voy a decir que es muy infantil, pero bueno.
Coseno al cuadrado de x entre 1 me da coseno al cuadrado por 1, es coseno al cuadrado del mismo ángulo x menos seno al cuadrado de x. Coseno al cuadrado entre 1 es coseno al cuadrado por 1 coseno al cuadrado menos coseno al cuadrado entre coseno del mismo ángulo, no voy a decir de x. Coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado me da 1 por seno al cuadrado, seno al cuadrado. Muy bien. Por propiedades de multiplicación, división de fracciones, si tenemos el coseno arriba, se va con el cuadrado del coseno de la parte de abajo, la línea divisora principal la voy a mantener, en la parte de arriba me quedaría 2 veces el seno de x. Y el coseno que queda abajo dividiendo cambia de lugar multiplicando. El coseno que quedó abajo dividiendo va para arriba multiplicando, entonces me quedaría coseno de x. En la parte de abajo me quedaría únicamente el coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Y que sí, ¿no? Ahí viene. Trigonometría es una belleza, cuando uno se acostumbra a utilizarla, le resuelve muchísimas cosas. Vienen dos cosas que debemos de tener muy claras para nosotros, que son el seno del doble de un ángulo, siempre sería igual doble del seno del ángulo por coseno del ángulo. Esto es lo mismo que tenemos aquí. Entonces yo puedo decir igual a automáticamente el seno del doble del ángulo. Otra, me dice que el coseno del doble de un ángulo igual al coseno al cuadrado del doble de un ángulo, perdóneme, del ángulo menos el seno al cuadrado del ángulo, que creen es lo mismo que tenemos aquí. Entonces aquí me va a quedar el coseno del doble del ángulo. Aprendan esas cosas, practiquen, escriban, es muy importante, ¿no? Yo últimamente observé que a los alumnos les gusta escuchar, muy bien, pero no se expresan, no hablan en voz alta, más bien no hablan. ¿Estamos? Entonces intenten hablar, decir las cosas. El seno del doble del ángulo igual a 2 veces el seno del ángulo por coseno del ángulo. Tu mente lo va a percibir y lo va a entender. Muy bien. Regresemos a la parte que nosotros sabemos, que el seno de un ángulo cualquiera dividido por el coseno del ángulo cualquier del mismo ángulo definitivamente es igual a la tangente del mismo ángulo. Entonces se dieron cuenta que todo este despapalle de todo esto que está aquí se redujo a esto de tangente del doble del ángulo. ¿Okay? ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué no desde el principio decimos así? ¿Saben por qué? Porque nosotros no sabemos, yo te lo voy a escribir, borrando esto, porque no nos acordamos de esto de las funciones del ángulo doble. Si nosotros recordáramos bien que también la tangente del ángulo doble sería igual a 2 veces la tangente del ángulo entre 1 menos la tangente al cuadrado del ángulo, directamente no necesitamos hacer todo lo que yo acabo de hacer. No era necesario. Y nos ahorraremos ese tiempo con puro entender las identidades trigonométricas. Cuando uno ve, ya lo sabe, y ve algo, dice, pues es rápido, pues todo esto es lo mismo que la tangente del doble del ángulo. Entonces, ¿por qué recomendaste que cambiemos y no sé qué? La cosa es que muchos alumnos estudian trigonometría, terminan el semestre, ya no se acuerdan de nada, ya sacamos el 8, ya pasamos, ¿no? Y cuando llegan a cálculo, sí lo necesitan. Por eso estoy diciendo, si tú no te acuerdas, automáticamente utiliza la más básica y esencial. Cambia todo a seno y coseno y ve trabajando esto. ¿Estamos? Entonces, ¿podría yo haber empezado por aquí? Sí, podría haber empezado por aquí, pero tendría que haber contado con que tú como alumno sabes muy bien que la tangente del doble del ángulo es igual a 2 veces el ángulo entre 1 menos la tangente cuadrada del ángulo. Entonces, pero como sabemos que nos olvidamos de todo esto, aquí lo dejo planteado y resuelto. ¿Qué sigue? Sencillo. Escribir la integral
en lugar de todo este despapalle voy a escribir tangente del doble de un ángulo en relación a x. Hay un consejo que siempre manejo con mis alumnos. ¿Cuál es? El argumento que está aquí, yo debo de garantizar que esté multiplicado por 1, dividido por 1, elevado a la 1. ¿Y qué pasa si está multiplicado por un número como el 2? O dividido por un número como el 2? O elevado a un número que es el 2 o el 3 o el que sea. Cambio de variable automáticamente. ¿Cómo? Directamente cambio de variable. Entonces, el argumento de logaritmos también y de funciones trigonométricas, siempre que van a trabajar integrales, debe de estar multiplicado por 1, debe de estar dividido por 1, elevado a la 1. Si es diferente a esto, automáticamente cambio de variable. Vamos a hacer cambio de variable, vamos a decir que u es igual a 2x, derivamos ambos lados, la derivada de u sería igual a 2 veces la derivada de x, despejamos de x y de x sería igual a du medios. Muy bien, entonces aquí voy a trabajar ya la integral de nuevo, va a ser la integral de la tangente de u, porque 2x es igual a u y dx es du medios. Perdón, yo sé que ya saben esto y lo estoy diciendo para gente que quiere aprender paso por paso. El 2 que está aquí dividiendo va a salir igual, dividiendo por linearidad, y me quedaría una integral de este formato. Un medio de la integral de la tangente de u de u. Tenemos que recordar el formulario, lo que todo el mundo debe de tenerlo ya listo en su mente. Un medio del logaritmo natural de la secante de u más c. Ahora aclaro muy bien. En algunos formularios escriben que la integral de la tangente es igual menos el logaritmo natural del coseno. No tiene nada de malo, está correcto, pero yo no recomendaría empezar una solución con negativo, no tiene ningún sentido, a menos que no tenga escapatoria. Entonces podría escribir esto tal y como está aquí, o escribir menos un medio del logaritmo natural del coseno de u. Siempre yo uso esto, pero podrían usar ustedes lo que gusten, este o el coseno sería lo mismo, el resultado en calculadora es el mismo, ¿okay? Entonces sería un medio del logaritmo natural de la secante. Recordemos que u es 2x, entonces vamos a escribir la secante de 2x más c y habremos terminado. Entonces, para aquellos que al ver no, es que esto no sé qué, es muy importante ir paso por paso. Durante mucho tiempo pensaba yo que los alumnos mantenían toda la información a lo largo de los semestres, pero con llevo 13 años dándome cuenta que realmente no. De repente se les va la onda, pasan el semestre y se olvidan. Trigonometría les va a acompañar todo el tiempo. Apréndanlo bien, domínenlo bien. Y igual, si tienen algo que quieran preguntar, con todo gusto les respondo. Buena tarde.